¿Cuántos se han estado gozando con nuestra serie llamada El Legalismo? ¿Hemos aprendido algo? ¿Sí? Amén, amén. Y bueno, el día de hoy vamos a llegar a la conclusión de esta serie. Pero antes de entrar al mensaje, quiero hacerles unas preguntas. Primeramente, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común el hermano del hijo pródigo, el joven rico, y los que le faltaban compasión cuando el paralítico fue sanado, los fariseos? ¿Qué tienen en común ellos tres? Bueno, los tres eran o son, en esos días, eran legalistas. Ellos seguían el espíritu del legalismo, ¿verdad? Y en esa orden hemos dado 3 mensajes sobre el legalismo, donde en cada uno el hermano del hijo pródigo, ¿verdad? El joven rico y los que no compasión y misericordia para el que fue sanado, ellos 3 nos dieron un aspecto, unas características distintas de lo que es ser legalista, lo que es el legalismo. El hijo pródigo estaba molesto. Él no se gozó con el padre cuando el hijo pródigo regresó. Él no quería entrar a las fiestas de júbilo porque el hijo extraviado llegó. El joven rico, él se creyó perfecto. Y él se acercó a nuestro Señor Jesucristo para preguntarle, ¿cómo puedo entrar a la vida eterna por buenas obras? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué buen tengo que hacer? ¿Qué bien tengo que hacer? Y su semblante cayó cuando Jesús le dijo, tú no eres bueno. Entonces, hemos estado aprendiendo estas diferentes características, ¿verdad? De estas personas en estos últimos 3 mensajes que hemos tenido. Entonces, el día de hoy queremos terminar el mensaje y queremos enfocarnos en qué es la opinión de Dios sobre el legalismo y sobre los que practican y observan el legalismo. ¿Qué piensa Jesucristo de ellos? Entonces, el punto de eso es, si nuestro Señor tiene este aspecto sobre el legalismo, ¿en dónde debería de estar su iglesia? En su forma de ser, su forma de vivir, su forma de ejercer la vida cristiana. Y para hacer eso, vamos a entrar en el libro de Gálatas, capítulo 5, vamos a leer versículos 1 al 6. Eso va a ser el pasaje principal. Y nuestro tema de hoy, los peligros doctrinales del legalismo. Los peligros doctrinales del legalismo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, pues el libro de Gálatas, un libro muy interesante, muy hermoso. Ustedes saben la vida de Pablo, ¿verdad? Pablo fue el que lo escribió. Dicen que lo escribió entre los años 50 al 57, pero la mayoría parte de los eruditos dicen que lo escribió entre el año 55 al 57 del primer siglo, en su tercera viaje misionera. Lo que pasa que Pablo era un superapóstol, ¿no? Pero él iba y no es que plantaba iglesias, sino que expandía el reino de Cristo, ¿no? Y bueno, a la vez plantaba iglesias. Pero él iba a muchos pueblos. Ni sabemos cuántas iglesias había plantado él. En diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes costumbres. O sea, él iba desde Jerusalén hasta Ilírico. Es una distancia de 2,200 kilómetros. 3 viajes misioneros. Plantando iglesias, el apóstol a los gentiles. Y algo sucedía, muy interesante. Él llegaba a un pueblo, a una nación, plantaba iglesia y bueno, el Espíritu Santo lo enviaba para otro lugar. Él iba a otro lugar, plantaba otra iglesia y se iba a otro.
Pero lo que estamos mirando aquí en el Nuevo Testamento, en las cartas, muchas veces él escuchaba cosas no buenas. Por ejemplo, en el libro de Corintio, ¿verdad? Él escuchó que había cosas de inmoralidad sexual ahí. Entonces él escribió esa carta, 1 Corintios, dedicado a eso. Pero la mayor parte de sus cartas que él escribía era para reeducar a la iglesia, porque a los pocos pasos de él venía siguiendo a Pablo un grupo de cristianos, entre comillas, llamados de la circuncisión. ¿Estamos escuchando, hermanos? Entonces, él plantaba iglesia, él se iba y otros llegaban a los meses o al año para enseñar otra cosa diferente, otro mensaje diferente. El mensaje de él es el mensaje de Cristo y Cristo crucificado y resucitado. Ese es el mensaje de Pablo. Y tu fe en Cristo te salvará. Ese es el mensaje. No hay que complicarlo. Pero llegaban otros detrás de él y decían, no, es Cristo más la ley. ¿Van a creer eso, hermanos? Entonces, este libro de Gálatas es dedicado a esta iglesia que estaban empezando a creer otras cosas. Estaban dejando de creer que Cristo era lo único para la salvación. Empezaron a creer que un poquito de sus obras más Cristo les daba vida eterna. Entonces, escogimos esta carta porque es precisamente lo que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy sobre el legalismo. ¿No? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Y era interesante, estas personas, los Gálatas, no eran de Turquía. Aunque ellos vivían en Turquía en ese momento, no eran de esa área originalmente. 200, 300 años antes, ellos vinieron de Galia. ¿Saben dónde es Galia? Es en Francia, y otros venían de Inglaterra, los keltas, ¿no? Entonces, ellos eran de ojos azules y de cabello rubio. Y tenían su propia lengua. Y Pablo entró ahí, presentó el evangelio y se establecieron varias iglesitas por toda esa área. Ahora, voy a entrar ahorita, esto lo hago usualmente mucho después, pero ahorita vamos a entrar con una verdad bíblica muy importante y lo vamos a repasar al final. Entonces, si podemos ir al primer slide, fíjense aquí el primer verdad bíblica. Cualquiera que confía en sus buenas obras para obtener la vida eterna, en cualquier momento de su caminar cristiano, ¿es qué? Es un legalista. Y iba a poner los versículos, eran más de 100. Más puse todo el Nuevo Testamento. Es todo el Nuevo Testamento, es la base de esas palabras. Cualquier que confía en sus buenas obras para obtener vida eterna, en cualquier momento de su caminar cristiano, es un legalista. Cree que alguna buena obra de la ley lo hará entrar. Amén. Ellos son las personas religiosas. Ellos son las personas peligrosas en toda iglesia. Vamos a comenzar en el versículo 1, capítulo 5 de Gálatas. ¿Todos conmigo, hermanos? Vayan a sus Biblias, por favor. No nomás es de leerlo en la pantalla, amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, ¿qué dice ahí? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? De esclavitud. Dos palabras muy fuertes aquí, la libertad y la esclavitud. Cristo nos hizo libres de la esclavitud de la ley. ¿Cómo lo hizo Cristo? Él cumplió la ley. Él fue el único humano que pudo cumplir la ley.
Lo he repetido muchas veces, yo creo que ya lo saben de memoria, pero hay muchos pasajes bíblicos que dice el hombre no lo puede cumplir. Mi vida pasado, presente y futuro está ligado por fe en mi confianza en que Cristo tomó mi lugar y murió mi muerte. Él murió mi muerte, que yo merecía morir eternamente. Él murió por mí. Y mi fe en las obras de Él me ha quitado de la esclavitud de la ley, porque Él cumplió la ley. Yo no puedo cumplir la ley. Vino uno que lo cumplió. Ahora mi fe en las obras de Él es el que me da vida eterna, me santifica, me justifica delante de Dios. Él la cumplió. Fíjense lo que dice aquí en Romanos 10:4, en la pantalla, mis hermanos. Porque el fin de la ley es ¿qué? Porque fue el único que la cumplió. Fue el único que la cumplió. Él es el fin de la ley. Para justicia a todo aquel que obra. Y no importa en qué estado de tu vida eterna estés. Todo es por fe. Nada es por mi obra. Estamos libres del diario estrés de observar 613 leyes de Moisés, de las 250 tradiciones de los ancianos y también de los líderes de nuestra iglesia. Y el que viva bajo esas reglas, ¿son qué? Esclavos. Aunque nosotros dijéramos, Cristo te doy 99%, y yo el 1%. Si uno piensa de esa manera, cae bajo el legalismo. Eres legalista. Porque no crees en las obras de Cristo, que no crees que la sangre fue suficiente para salvarte. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Aquí, ahí en la pantalla, Gálatas 3, versículos 1 al 3. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Su sangre cumplió la ley. Después de que Él la cumplió, su sangre me salvó. Esto solo quiero saber de vosotros. La pregunta para los Gálatas. Aquí Pablo está preguntando, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cómo fuiste nacido de nuevo? ¿Cómo entraste a vida eterna? ¿Por oír la palabra con fe? ¿O por tus obras? No importa en qué estado de tu cristianismo, el momento que dejas pensar en eso, te conviertes en legalista. Hermanos, solo hay una verdad y se llama Jesucristo. Y Él es la verdad porque Él fue el único que pudo cumplir la ley. Romanos 10, 17, ahí en la pantalla, dice, así que la fe es por el oír, no por tus obras, hermanos. Dios no te impone su fe. Todo mundo tiene la capacidad de creer o no creer. De llegar a la realización que tu vida de pecado es una mentira
y que fuiste engañado por Satanás y ahora el único verdad es Cristo. Tú puedes llegar a esa realización y el día que lo hagas, eres nacido de nuevo. Eres nacido por el Espíritu. Y esa fe nos libra de las consecuencias eternas de la ley. Romanos 7:8 en la pantalla, hermanos. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Por qué? Porque en los 10 mandamientos uno dice, no vas a codiciar, no codiciéis. No codiciéis. Entonces, yo siendo humano, yo siendo nacido en pecado, miro la ley y digo, dice no mentir. ¿Cuál es la primera cosa que voy a hacer después de leer no debo de mentir? Voy a mentir. Pero aquí Pablo fue honesto, nos está confesando sus pecados. La palabra dijo, no codiciéis, y inmediatamente empezó a codiciar. La ley es buena, es perfecta, son las reglas de Dios. El problema es que no las podemos cumplir. Nadie los puede cumplir. Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está aquí. ¿Qué significa eso? Significa, si Cristo cumplió la ley ya no es para mí. La ley ya no es para mí. La ley ya no tiene nada en contra de mí. ¿Por qué? Porque estoy en ¿quién? Ya no hay ley. Sino la ley de Cristo. Sí hay ley, pero no de las reglas. Hay la ley de Cristo. Volviendo a Gálatas, mis hermanos, versículo 2. Gálatas, versículo 2, dice ahí. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circundáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿De qué está hablando Pablo, verdad? Está hablando de aquellos que llegaron después de él para enseñar obras de la ley. Si nosotros ya estamos libres en Cristo y volvemos a la ley, a la esclavitud, de nada te sirvió estar en Cristo. ¿Estamos escuchando, hermanos? No dice que ya no estás salvo, porque la promesa es que si tú crees en Cristo como Salvador, que Él murió por ti, estás salvo. Nadie te lo puede quitar. Pero si yo en mi caminar cristiano empiezo a pensar, bueno, tengo que portarme bien también, además de la sangre de Cristo, me tengo que portar bien para entrar a la vida eterna. Esas cosas que hago para portarme bien es como la circuncisión, es la ley. Entonces, si yo vuelvo a la ley, mi vida cristiana no tendrá fruto, porque viviré esclavizado a la ley. De nada me aprovecha Cristo. La libertad que Cristo me ha dado, de nada me va a aprovechar. Nada. Absolutamente nada. Si vuelvo a pensar que por mis buenas obras llegaré a la vida eterna. Si ya estamos en Cristo, quien nos garantiza ser libres de la ley, cuando volvamos a la ley, que es legalismo, Cristo no nos aprovecha para nada. Y eso significa que no estás viviendo en victoria, que no estás viviendo tu potencial en Cristo. ¿Por qué? Porque estás bien preocupado por guardar la ley. Pero pastor,
yo peleo contra el pecado. Hazlo por fe. Cristo vive en ti. Ríndete. Deja que Cristo viva en ti. Muchos creemos que voy a estar orando porque el Señor me tiene un ministerio y Él quiere que yo esté en ese ministerio y por eso murió Cristo en la cruz para que yo obre para su... Hermanos, Cristo murió no por el ministerio primero. Cristo murió para que tú te vayas haciendo más y más como Él. Si tu enfoque nomás es ministerio y no crecer en Cristo, estás mal. Estamos mal. Está al revés la cosa. Cristo quiere más que nada que tú vayas creciendo en Él. Porque con Él así podrás combatir contra el pecado. Con Él tendrás victoria. No en tus ideas de que tengo que hacer este ministerio y así me acerco más a Dios. Así no trabaja. Yo me tengo que acercar más a Cristo. Y de ahí, ya cerca del Señor, Él me va a demostrar mis dones espirituales. Y cómo puedo aprovecharlos para los demás. Vayan conmigo al versículo 4, Gálatas 5. Dice ahí, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Wow. El momento que un cristiano se imagina que la vida eterna es no nomás porque Cristo murió por él, ya está salvo, pero ahora en su vida eterna, él se tiene que santificar. El cristiano que piensa de esa manera se está desligando de Cristo. Porque uno no se puede santificar, mis hermanos. ¿Cuántos sabían eso? Hay doctrinas llamadas que son anatema, la doctrina de la perseverancia del cristiano. Que el cristiano tiene que perseverar hasta el fin. No, Cristo en uno va a perseverar. Yo no voy a perseverar. Yo no puedo perseverar. Me estoy desligando de Jesucristo poco a poco, pensando que yo me tengo que santificar, me tengo que portar bien, porque si no, el día que me muera, a lo mejor no entro a la vida eterna. La palabra dice, te estás desligando. Y si no me creen, aquí hay un par de versículos que dice que al momento que uno creyó con fe y confió en Cristo para salvación, ya fuimos santificados, mis hermanos. Tú no, el resto de tu vida no es de santificación propia. Dios te va a santificar, no tú. Tú ni puedes hacer el café correcto, ¿cómo te vas a santificar? Pongan mucha atención. Judas 1:1. Señor, quita la ceguera, Señor, quita la ceguera. Judas 1:1, ¿todos conmigo? ¿Qué dice la palabra? Ya estamos santificados. Entonces, ¿por qué te estás santificando? Bueno, así me enseñaron acá en esta iglesia. Ya estás santificado. Entonces, ¿qué debo de hacer? Permitir que Cristo fluye a través de tu vida. Ríndete a tu carne. Deja de vivir en la carne. Deja de confiar en ti mismo. Ríndete. Deja que Cristo viva en ti y por ti, por medio de ti. No soy yo, sino Cristo que vive en mí.
pero no, me tengo que santificar, si no, a lo mejor no entro a la vida eterna. Tú no te puedes santificar, mis hermanos. Hebreos 10:10, fíjense lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Señor, quita la ceguera, Señor. Y no nomás al momento de creer, una vez por siempre. Legalista. Romanos 5:9. No me crean. ¿Qué dice la palabra? No, es que mi tradición que me enseñaron me enseña diferente y quién sabe lo tuyo. No, lo mío es la palabra. No soy yo. No tenemos denominación. Somos una iglesia que sigue la Biblia. No reglas de los hombres, ni tradiciones de hombre. Tratamos de no seguir. No, es que el pastor tiene que ponerse corbata y tener su bien vestido. Esa es tradición. Pues mucho más estando ya justificados. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. En nuestra vida cristiana ya estamos justificados. Y esa parte de la vida cristiana se llama la santificación, que no es por mi obra, es por fe. Mi santificación es por fe. Dice aquí, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. No porque dejé de ser adúltero, no porque dejé de robar. No por tus obras. Versículo 5. ¿Todos conmigo en Gálatas, hermanos? Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, estos señores que se creían cristianos, creían en Jesús, dizque, no sabemos con realidad quiénes eran. No sabemos si fueron enviados por el Sanedrín. Porque esto siempre pasa en nuestra historia de ser cristianos, en toda cultura. Cuando más nos matan, más crece el cristianismo. Cuando más nos quieren callar, el espíritu es cuando crece. Entonces dije, los del Sanedrín es muy potencial. No dice la palabra que eso pasó, pero sí hay ciertas pistas que nos enseñan hechos también. Que cuando miraron lo que sucedió con Pablo, dijeron, nuestro mejor matador se convirtió en Cristo. ¿Cómo podemos destruir a este núcleo? ¿Cómo podemos destruir a esta religión para ellos falsa? Bueno, hay que mandar fariseos que enseñen Cristo más obras. Hermanos, eso es Satanás, eso es Lucifer, eso es la astucia de una víbora. Primera de Juan, cuando Juan habla de los que están entre nosotros, pero no eran de nosotros, está hablando de ellos. Y todo primero de Juan, si se acuerdan, creo que fue la primera enseñanza de esta iglesia, ese libro nos daba las características de los que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Quiénes han visto a alguien resucitar de la muerte? Pero lo creemos con fe que nos va a suceder, ¿sí o no, hermanos? Por fe lo aguardamos, no por obras. Por fe. ¿Por fe en quién? En que Cristo fue resucitado. Él se resucitó. Y Él es la primicia para nosotros. Tenemos esa esperanza en Él.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. O sea, ninguna obra de Moisés vale algo para que entres a la vida eterna. Ninguna obra vale para que entres, para dar entrada a la vida eterna. Ni la incircuncisión, o sea, los que no se circuncidan, sino la fe que obra por el amor. Por el Espíritu y no por nuestras obras. Ahora, hermanos, muy importante, sé que estaban esperando este momento. ¿Cuál es la opinión de Jesucristo sobre los legalistas? Sobre el legalismo. ¿Qué piensa Dios de ellos? Y aquí en la pantalla vamos a pasar varios versículos del capítulo 23 en Mateo. Fuera de orden, pero con orden. Mateo 23, 4. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Lean, por favor. Quiero escucharlos. Muy buenos legalistas. Poner muchas leyes, restricciones a todos, pero son los primeros en quebrarlos. Esa es una característica de un legalista. Amén. Pero atan al pueblo, no permitiendo que el pueblo se desarrolle en Cristo, no permitiendo que el pueblo sea una luz en la oscuridad, sino cada domingo una regla más, una regla más, una regla más. Son cargas pesadas y ya estamos libres. ¿En quién, hermanos? Y la libertad no fue dada para abusar de ella en el mundo, sino para hacer una luz, para aprovechar de la cosecha, de ser partícipe de la cosecha de Dios. En mi hogar, en mi empleo, en la iglesia, en mi vecindario, con mi vecino, con mi prójimo. Fíjense lo que dice aquí Mateo 23, 27 al 28. ¿Todos conmigo, hermanos? Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué dice Jesús? Esto es Jesucristo hablando. Porque sois semejantes ¿a qué? ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Es un sepulcro blanqueado, ¿no? Han ido al cementerio y miran algo bien bonito ahí, todo bonito afuera y por afuera. Él está hablando a los legalistas, hermanos, a los fariseos legalistas. Que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hermanos, si la iglesia no se está confesando sus pecados el uno al otro, si los líderes no lo confiesan, si el pastor no te dice, te hace pensar que es perfecto, somos legalistas. Estamos viviendo en una falsedad, estamos viviendo en una religión inventada que no es de Cristo. Porque yo les aseguro que todos aquí han pecado en los últimos 24 horas. Sin contar las 8 horas de dormida. Eso no cuenta. Y quién sabe, algunos de nosotros pecamos aún soñando. La falsedad del legalismo entra a nuestras vidas por las grietas y empezamos a creer que eso es la forma de ser un cristiano y al final somos inútiles para el evangelio, mis hermanos. Sin compasión, sin amor, sin misericordia. (28), ¿verdad? Dice, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e iniquidad. Amén. Mateo 23, 3, ¿qué dice ahí? Léanlo, mis hermanos, léanlo.
legalista, ¿verdad? Y eso puede pasar en todo caso. Puede haber un hermano que nunca falta de dar su ofrenda a la iglesia, pero detrás de la puerta cerrada, quién sabe cómo vive, ¿verdad? Pero al momento que él mira que alguien no está dando ofrendas a la iglesia, deja echármelo. Eso es legalismo, hermanos. Mateo 23:13, ¿qué dice ahí, hermanos? Léanlo, por favor. Y es por enseñar vida eterna por obras. Ellos lo enseñan, ellos ni van a entrar y no permiten que el pueblo entre tampoco, porque les hace pensar al pueblo, te hacen pensar que tú puedes entrar a la vida eterna por tus obras. Mateo 23:15, ¿qué dice ahí? Prosélito, un convertido al legalismo. Los que practican legalismo buscan a otro que pueden convertir al legalismo, y el momento que el prosélito, que están discipulando, se convierte en legalista, Jesús dice, lo has hecho a esa persona 2 veces más hijo de infierno que tú mismo, por enseñar al pueblo obras para vida eterna. ¿Son palabras fuertes o son así suaves? ¿Son fuertes? Son las palabras de Jesucristo. A ver, esta está más suave. 23:33. Mateo 23:33. ¿Qué dice ahí? Léanlo, por favor. Hermanos, pregunta para todos. Si Jesús se expresa así de los legalistas, ¿cómo me atrevo yo de querer invitar el espíritu de legalismo a mi vida? O a tu casa, a tu hogar, a tu matrimonio. Dios no tiene una buena opinión del legalismo ni del legalista. Y la palabra no dice que si un cristiano empieza a comportarse como un legalista, que perdió la salvación. No, nuestra salvación está segura por fe. Pero ¿por qué nos atrevemos de querer vivir así si Dios no le gusta? Si Dios tiene tan fuerte opinión en contra del legalismo, en contra de los legalistas, yo, ¿por qué voy a atreverme a querer vivir de esa forma? Háganse esa pregunta. ¿Cuántos aquí quieren seguir viviendo como legalistas? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos quieren vivir en la libertad de la ley de Cristo? Gloria a Dios. Dios está quitando la ceguera. Nos está despertando. Ahora podemos entender las palabras de Pablo, que fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, estas palabras es el Espíritu Santo hablando. Ahí en la pantalla es Gálatas 1. Vamos a leer versículos 6 al 9. Miren ahí, ¿qué dice ahí? Todos, por favor. Bueno, ¿qué les parece? Yo lo leo, está un poquito larga, yo lo leo.
estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El Espíritu Santo estaba molesto. Porque Pablo, ¿qué sufrió Pablo? No sufrió nada, ¿verdad? En ir a expandir el reino de Cristo. Para plantar el mensaje de Cristo firmemente, para irse, solamente para que a los pocos meses llegan otros para destrozar ese mensaje. No nomás Pablo, el Espíritu Santo está molesto con aquellos que tratan de hacer eso en la iglesia. Y repito, ser anatema significa maldecido, no significa que perdiste la salvación. Vas a vivir una vida maldecida aquí en la tierra. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos enseñar la palabra de Dios. No nomás aquí, pero en una casa, en un estudio bíblico, en donde tú enseñes la palabra, serás más juzgado. Y en especial, si no sabes lo que estás enseñando. En especial, si para descifrar algo, te metes a la computadora y lees los comentarios de otros legalistas. Y se perpetúa, continúa la misma mentira. Hay que tener mucho cuidado cuando se enseña la palabra de Dios. Hace un par de años teníamos una clase llamada Métodos del Estudio Bíblico. Y bueno, el que quiera aquí saber cómo interpretar la palabra sin tener que ir a la computadora, al Google o AI, me avisan. Tengo recursos para ustedes que pueden leer y aprender. No es una labor fácil. Por eso nadie lo hace. Pero es una labor de amor, mis hermanos. El querer entender y saber las palabras de Dios y aplicarlas a nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado de no desviar a la iglesia o a nadie de la iglesia. Ni a nosotros mismos. El deseo de Dios es que nosotros podamos aplicar esta serie a nuestras vidas el día de hoy. Y por una continuidad eterna. De dejar de pensar que mis buenas obras me llevarán a la vida eterna. Es imposible. El Espíritu de Cristo es un espíritu de compasión, misericordia, de amor. Aun cuando la iglesia se tiene que juzgar, porque la palabra dice, en Corintios, Pablo dice, no debemos de juzgar al mundo, porque son del mundo. ¿Qué esperamos de ellos? Pero tenemos que juzgar a los que en la iglesia se llaman hermano y viven así. Tenemos que juzgarlos, pero hermanos, con amor, con templanza, con misericordia, con gracia, no con un martillo. Eso es la ley de Cristo. En comparación a la ley de Moisés, era todo el mundo agarra una piedra y mátenlo. Y Cristo dice, no, eso no es mi espíritu. Ustedes no tienen derecho de juzgar de una forma de condenación. El único que condena es Dios. Y debemos de aplicar esto en nuestro matrimonio. Muchas veces tratamos a la esposa o la esposa al esposo de una forma muy legalista, sin compasión, sin misericordia, sin perdón.
O tratamos a los hijos de esa manera. Jesús nos quiere sanar con este mensaje, mis hermanos. Que dejemos de ser legalistas. Y yo me incluyo con ustedes. Amén. Amén. Dios es bueno, mis hermanos. Y les recuerdo que los que son, ni siquiera terminé el versículo 9. ¿Lo termino? Dice lo mismo. Que cuando la palabra se repite, ¿es algo importante? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predique o predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, les recuerdo que después del servicio nos vamos a encontrar los que somos servidores en el salón. Vamos a tener una reunión para los servidores. Y también la semana venidera vamos a comenzar una nueva serie sobre las misiones, el alcance. Amén. Vamos a dedicar, iba a ser el mes de noviembre, pero el Señor me puso esto en el corazón, más importante. Pero, perdón, íbamos a hacerlo el mes de octubre. Pero el mes de noviembre vamos a dedicarlo a las misiones, hermanos. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie, vamos a orar.